Desde hace años soy taxista en la Ciudad de México. Mis noches suelen ser tranquilas, salvo por los clientes un tanto peculiares que de vez en cuando suben a mi auto. Pero esa noche fue diferente. Eran casi las 3 de la madrugada cuando recibí la llamada para recoger a alguien en una zona apartada del centro histórico. El lugar estaba oscuro y silencioso, solo interrumpido por el eco distante de la ciudad despierta. Al llegar, un hombre con un abrigo oscuro y sombrero bajo, de aspecto sombrío, se deslizó al asiento trasero sin decir palabra. Le pregunté a dónde iba, pero solo señaló con un gesto hacia adelante. Sus manos parecían frías como el hielo. Empecé a conducir, tratando de mantener la calma mientras las calles vacías se deslizaban bajo las luces amarillas de las farolas. El hombre permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana, como si estuviera perdido en sus pensamientos más oscuros. De repente, me pidió que girara por una calle estrecha y olvidada que apenas recordaba. El ambiente se volvió más denso, como si estuviéramos entrando en otro mundo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero seguí conduciendo, demasiado asustado para cuestionar al hombre en el asiento trasero. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el hombre me pidió que me detuviera frente a una casa decrépita y abandonada. Me miró a los ojos con una intensidad que me heló la sangre y me pagó con un billete antiguo que parecía salido de otro siglo. Antes de que pudiera decir una palabra, desapareció entre las sombras de la casa. El silencio se cerró a mi alrededor, solo roto por el susurro del viento entre los árboles retorcidos. Con el corazón todavía latiendo con fuerza, arranqué el auto y me alejé a toda velocidad. Desde entonces, he evitado esa calle y esa casa como si estuvieran plagadas de algo más que sombras y polvo. A medida que pasaron las semanas, no pude sacarme de la cabeza lo sucedido aquella noche. Cada vez que pasaba por el centro histórico, mi mente volvía a la imagen del hombre misterioso y su destino desconocido en aquella casa. Mis compañeros taxistas notaron mi cambio de actitud y algunos incluso mencionaron haber escuchado historias similares de encuentros extraños en esa área de la ciudad. Una noche, mientras esperaba a un cliente en una parada habitual, un anciano se acercó y se sentó a mi lado en el asiento delantero. Parecía haber visto muchos años y su mirada era profunda y sabia. «¿Qué te preocupa, hijo?», me preguntó con voz suave, pero firme. Decidí abrirme y contarle la experiencia que me atormentaba desde aquella fatídica noche. El anciano escuchó con atención y luego asintió lentamente. Los callejones antiguos del centro guardan historias que no todos conocen. Hay lugares en esta ciudad que son puertas entre nuestro mundo y otro. A veces, las almas perdidas buscan guía o redención. Quizá ese hombre que recogiste tenía un propósito más allá de lo que entendemos. Sus palabras resonaron en mi mente. Podría ser cierto. Existían realmente fuerzas más allá de nuestro entendimiento rodando entre las sombras de la ciudad. Decidí investigar por mi cuenta, buscando respuestas en libros antiguos y hablando con personas mayores que conocían la historia oculta de la Ciudad de México. Mis noches de trabajo se convirtieron en una búsqueda personal de la verdad. Recogía clientes en diferentes partes de la ciudad, a menudo escuchando relatos de encuentros similares con figuras misteriosas y destinos desconocidos. Algunos eran simples historias de fantasmas urbanos, pero otros tenían un matiz de realidad perturbadora que me hacía cuestionar mi escepticismo. Cada encuentro nocturno era una elección sobre la complejidad del alma humana y los límites de nuestra comprensión del mundo. Hoy, cuando miro hacia atrás en mi carrera como taxista, sé que mi trabajo no se limita a llevar personas de un lugar a otro. He sido testigo de historias que desafían la lógica y he explorado rincones de la ciudad que la mayoría prefiere ignorar. Aunque algunas noches son tranquilas y rutinarias, sé que en las sombras siempre hay más por descubrir y entender. Así que sigo conduciendo por las calles de la ciudad con los ojos abiertos y la mente lista para cualquier encuentro que pueda cambiar mi percepción de la realidad. Porque en esta ciudad antigua y misteriosa, cada carrera nocturna puede ser un viaje hacia lo desconocido.